Bueno, perfecto. Ahí estamos, cuando quieras. Bien, perfecto. Bueno, chicos, buenas tardes. Qué gusto volver a encontrarnos en esta clase del día de hoy. Ya nos acercamos cada vez más al final. Espero que lo estén disfrutando, que les esté gustando la materia, los contenidos. Me imagino que esta segunda parte les pareció un poquito más quizás dinámica o un poco poder tratar de ponerla más en la realidad, más concreta. Así que bueno, espero que para ustedes sea algo positivo. Y hoy nos toca ver a nosotros la unidad número 5 y la unidad número 6 de esta segunda parte del programa. La unidad número 5 refiere al fin y a las funciones del Estado. Y la unidad número 6 vamos a hablar del Estado en el orden internacional, es decir, de la comunidad internacional. Obviamente ustedes ya para estar, digamos, en esta instancia, ya estudiaron, ya vieron qué es el Estado, cuáles son los elementos del Estado, estuvieron con las otras profesoras desarrollando los contenidos, así que pienso que ya se encuentran preparados para que abordemos puntual y específicamente cuál es el fin y las funciones del Estado. Antes de continuar con los contenidos, vamos a hacer en algunos temas, me parece súper importante hacer una lluvia de ideas para conocer un poco qué es lo que ustedes tienen para decir, qué se les viene a la mente, a la cabeza, cuando proponemos el tema fin o funciones del Estado. Aprovechemos que tenemos el chat para que ustedes puedan participar. Los leemos. Bueno, Tatiana dice, persigue el bien común o bienestar de la sociedad. Bien común, razón de ser, administrar recursos. Bien, muy bien. Es por ahí. Primero recordemos una definición del Estado simple y sencilla que nos va a guiar para desarrollar los contenidos de esta unidad. Nosotros vamos a decir que el Estado es la organización política de la convivencia humana y esta organización sí o sí va a perseguir un fin. Y como dijo uno de ustedes, este fin va a ser la razón de ser de esta organización de la convivencia humana. ¿Sí? Entonces, también como concepto introductorio podemos decir que el fin del Estado es la razón de ser del Estado, es la causa final, es decir, el para qué, y va a orientar en consecuencia todas las conductas y acciones que va a determinar esta organización política. Y este fin del Estado, como lo han dicho ustedes, alerta spoiler, como se dice, es el bien común público. ¿Sí? Antes de llegar a desarrollar nosotros este concepto de bien común público, que muchos de ustedes ya lo tienen incorporado, vamos a estudiar un poquito de qué hablamos cuando hablamos de fines. Yo voy y vengo al chat. ¿Vos lo estás siguiendo, Vicky, al chat? Por cualquier cosa, si me freno. Sí, todo el tiempo lo estoy siguiendo, quédate tranquila. Perfecto, Cuando cualquier son cosa vos me comentarios así avisás. generales o respuestas específicas a lo que vos decís, lo dejo. Pero si no, yo les voy Perfecto. contestando y pongo mis respuestas en negrita. Bueno, buenísimo, gracias. Bien, ustedes sabrán que como, digamos, el Estado es una organización política de esta convivencia humana, lógicamente, nosotros la única forma que podemos ver en forma estática al Estado es si le hacemos una foto, porque la realidad es que naturalmente el Estado está en continuo movimiento. Por eso nosotros hablamos de el dinamismo del Estado, porque este fin constantemente se va a buscar, se va a perseguir, es decir, nunca se acaba de conseguir el fin del Estado. Siempre se va a estar perfeccionando, siempre va a haber algo por hacer en relación al alcance del fin del Estado. Entonces, este fin nunca lo vamos a poder alcanzar de manera definitiva.
¿sí? Siempre va a estar en proceso de realización. Y esto deriva de qué? De la propia naturaleza del Estado, que es dinámica. Volvamos un poquito. Cuando definimos al Estado, dijimos que es la organización política de la convivencia humana. Y volvamos incluso un poquito más atrás cuando iniciábamos el estudio de esta materia y veíamos el concepto política. Recuerdan que nosotros veíamos que habían, en toda organización política, habían algunos que mandaban y otros que obedecían. Para nosotros orientar la respuesta y la búsqueda del comprendimiento, de comprender cuáles son los fines del Estado, vamos a tener que responder a una pregunta central, que es el para qué se manda. ¿Sí? Y las distintas proposiciones que podamos hacer nosotros de estas respuestas van a reflejar el propósito justamente de la acción política, de esta organización política. Y la búsqueda de este fin, que va a estar en última instancia orientada al bien común público, va a definir la legitimidad y la función del Estado en la sociedad. La función la vamos a ver en la segunda parte de esta unidad. Nosotros, a su vez, cuando analizamos el fin del Estado, lo podemos analizar desde distintos puntos de vista, según de dónde nos paremos. Nosotros lo podemos analizar desde la realidad de los hechos, desde las normas jurídicas, o tomando un valor, digamos, la axiología del bien, que es el valor justicia. Si nosotros lo analizamos desde la realidad de los hechos, desde el comportamiento político, vamos a analizar lo que dijimos anteriormente, y es que el Estado va a estar continuamente en movimiento buscando y tratando de alcanzar esos fines propuestos y elegidos cuando se conforma el Estado. ¿Sí? Lo vamos a estar entonces, cuando nosotros analizamos los hechos, vamos a estar analizando justamente este movimiento constante del Estado en búsqueda de los fines que se propone. En cambio, si nosotros nos paramos desde el punto de vista de las normas jurídicas del Estado, podemos pensar, por ejemplo, el Estado argentino, en el preámbulo de la Constitución, ha declarado algunos de sus fines más elementales, que son afianzar la justicia, promover el bienestar general, que no es sino que el bien público, pero puede suceder también que digamos, los fines del Estado desde este punto de vista, que está contenido en normas, esté escrito como en el caso argentino o no. Puede ser que no lo encontremos tan, digamos, tan visual como lo vemos nosotros en nuestro Estado argentino. Y si nosotros nos paramos desde el tercer punto de vista, que es desde el punto de vista axiológico, y tomamos como referencia el valor justicia, que este valor justicia es una propuesta del derecho natural, vamos a decir que el Estado se tiene que ajustar a este valor de lo que es justo para poder para ser considerado legítimo, ¿sí? Tanto en su fin como en su función. Y este Estado va a tener un fin que es justo, como si va a perseguir el bien común. Porque el bien común público incluye a todos. Ya más adelante vamos a desarrollar un poquito más este concepto de bien común público, pero que les quede esta idea, que si nosotros nos paramos desde este valor justicia, el fin del Estado no puede ser otro sino que el bien común público. Y evitar, obviamente, todas aquellas acciones que puedan repercutir en actos injustos. Sí, antes de seguir me gustaría... No hay ninguna duda, nada, continúo, ¿no? Nada, estamos acá discutiendo comentando con Lucio respecto al fin en otras épocas. Así que vos seguís tranquila, que es fuera de tema, por eso es que no te interrumpo. Ok, buenísimo. Bueno, ahora vamos a hacer una clasificación, digamos, a los fines didácticos, simplemente que sirve para analizar los distintos tipos de fines según los estados en los que nosotros podamos analizar. Vamos a ver que tenemos distintas variantes, ¿sí?
primero vamos a clasificar los bienes objetivos y los bienes subjetivos. Los bienes objetivos son, los fines, perdón, objetivos son aquel fin que va a estar dado por la propia naturaleza del ser de la cosa. ¿Sí? Eso, cuando hablamos de objetivo, nos referimos a aquello que está ligado a la naturaleza del ser. En cambio, un fin subjetivo nos vamos a situar en cada estado empírico que va a tener un fin específico y concreto y que este estado mismo lo va a elegir. Y a su vez, dentro de estos fines subjetivos, nosotros vamos a poder determinar o encontrar fines particulares. Y estos fines particulares van a estar contextualizados en un momento y en un lugar puntual. Por ejemplo, si nosotros nos situamos en la España de la Reconquista, ¿cuál era su fin particular? Porque en ese momento su historia lo exigía, era la unidad de la fe. ¿Sí? Luego nosotros podemos diferenciar entre fines absolutos y fines relativos. Fines absolutos son aquellos que no permiten desviaciones. Por ejemplo, la prohibición de la tortura. No es que nosotros podemos admitir excepciones o puede ser algo que cambie o varíe según el contexto histórico. Para un Estado va a ser un fin absoluto en la medida que esto no va a admitir modificaciones. En cambio, en contraposición encontramos fines que son de carácter relativos y que se pueden ir cambiando, modificando, adaptando, adecuando a la época social, económica, histórica determinada de la que estemos hablando. Por otro lado, podemos encontrar que existen fines universales, que son aquellos fines que van a perseguir todos los estados y están relacionados con la búsqueda de la justicia y de la paz. Y finalmente podemos clasificar fines exclusivos de los fines concurrentes. Fines exclusivos van a ser aquellos fines que sean solamente responsabilidad del Estado. Un ejemplo claro es la defensa nacional. En cambio, los fines concurrentes son aquellos fines que van a permitir no solamente la participación del Estado, sino también de las personas individuales y de las sociedades intermedias. Por ejemplo, los programas de bienestar social, es decir, todos vamos a participar por tratar de conseguir el máximo rendimiento del bienestar social. Ahora, si nosotros hablamos del fin como bien, un poco estamos diciendo que el Estado, en la medida que persiga su fin, va a encontrar su bien, va a estar encaminado. Este fin del Estado tiene que ser objetivo, universal y absoluto, que se corresponden con las características que acabo de definir, y esto, en la medida que se vaya realizando, que recordemos que no se va a completar de manera absoluta, sino que va a estar en continuo movimiento, va a ir proporcionando al Estado una perfección en la medida que beneficia a la comunidad y promueve el orden moral. Ahora bien, este fin, que es objetivo, universal y absoluto y que está vinculado al bien común público, vamos a ver lo que dice en esta filmina, que esta composición del bien común público, si bien van a haber cuestiones que van a estar relacionadas de manera universal y absoluta y que no se van a poder cambiar, como por ejemplo es el respeto de los derechos humanos, pero a su vez, dentro de la composición de este bien común público, vamos a tener que respetar el lugar y el momento en el que nos encontremos, porque si no, no se va a poder adaptar, y si no nos adaptamos a cada sociedad, no se va a conseguir ese bien que tanto se busca. El bien común público, algo que ustedes ya todos lo saben, y es que no es la suma de los bienes particulares, sino que este bien común público que va a perseguir el Estado como un fin, que le va a procurar su bien, lo que va a tratar de hacer es brindar todas las condiciones que favorezcan a la convivencia de la persona y de las distintas sociedades intermedias que participan en esta vida social. Entonces, teniendo en cuenta
Estas aclaraciones en relación al bien común público en cuanto a su carácter de universal, de objetivo y de absoluto, y que su composición se va a adecuar a cada tiempo y lugar para poder alcanzar este bien, van a derivar ciertos principios de actuación del Estado y que van a estar relacionados con lo que nosotros llamamos el principio de subsidiariedad. Es decir, el bien común público va a actuar como una limitante o como para promover la actuación del Estado. Por eso este concepto es muy importante. ¿Cuáles van a ser los principios del Estado? Primero, hay que hacer aquello que conduce al bien común público. Por ejemplo, a implementar políticas que beneficien a la mayoría de la población. Ahora, el Estado tiene que no hacer lo que vaya en contra del bien común público, como por ejemplo, hacer leyes en contra de las minorías o que perjudiquen a los grupos vulnerables. Y el último principio que está vinculado al principio de subsidiariedad es que el Estado tiene que abstenerse de actuar si no está comprometido el bien común público. Es decir, no puede intervenir el Estado en aquellos asuntos que no van a perjudicar a la comunidad. Ahora bien, según el nivel de actuación del Estado, cumplimentando o no estos principios, yendo más allá de ellos, avasallándolos o respetándolos, nosotros podemos sistematizar, que obviamente no engloba todos los tipos de Estado, podemos analizar, vamos a analizar en este caso, 4 posiciones de distintos tipos de Estado conforme cuál es la actuación del Estado a estos principios, que están relacionados a su vez con el concepto del bien común público. Podemos nosotros hablar del Estado, estatismo y totalitarismo, del liberalismo, socialismo o también de escuelas cristianas y de pensamiento pontificio. Si nosotros nos paramos en la posición del estatismo y totalitarismo, vamos a ver un Estado que va a proponer que el bien mismo del Estado es el fin supremo. Y en ese sentido, la persona humana se convierte en un medio para alcanzar el fin del Estado, que es el bien supremo del Estado. El ejemplo más claro es todo en el Estado, nada fuera del Estado. Es decir, que en este caso la persona no es lo principal, la protección de la persona humana y sus derechos, sino la conservación, la protección, la realización del bien del Estado, que es el fin supremo del Estado. Ahora, si nosotros nos colocamos en otra posición totalmente opuesta, que es el liberalismo, el Estado se va a enfocar en la defensa de los derechos individuales y de la libertad de la persona humana. En este caso, el Estado no va a intervenir, va a intervenir lo mínimo posible y es lo que se conoce como Estado gendarme, que va a asegurar el libre ejercicio de los derechos. Esto, como reacción a esto surge, primeramente, en términos económicos, lo que se conoce como socialismo para, digamos, porque un poco el liberalismo lo que hace es dejar de lado la función social de la persona, entonces el socialismo surge en contraposición para promover la justicia social y la intervención y el control del Estado sobre la economía para poder paliar las desigualdades que produce este tipo de posicionamiento de liberalismo del Estado. Y un ejemplo de socialismo es la redistribución de la riqueza para alcanzar la igualdad. Luego podemos hablar de otra posición que son aquellas escuelas cristianas y del pensamiento pontificio y que están arraigadas en la concepción aristotélica atomista del bien común público, en donde el Estado va a intervenir solamente cuando sea necesario promover el bien común y coordinar los esfuerzos de los particulares y de las asociaciones intermedias. Bien, ligado a este tema de el fin del Estado, que esto es un paneo general, continúa el tema de las funciones del Estado.
la función social del Estado y vamos a ver cómo se desmembran en distintos tipos. Ahora, antes de seguir, bueno, quería saber que me cuenten si está todo claro, si estoy yendo muy rápido, si tienen alguna intervención para hacer. Profe Victoria también. No, acá me reía con los chicos. Bueno, primero que hicieron muy buenos comentarios. Primero, sobre los fines del Estado, que veníamos hablando, que preguntaba Roberto si los fines absolutos pueden evolucionar en relativos. Y yo le explicaba que justamente cuando vos empezaste a hablar de que la vida del Estado es muy dinámica, eso da cuenta de que los fines tampoco son estáticos. Entonces van a cambiar según la época de los valores y le di el ejemplo de la esclavitud para que entienda que en algunas épocas se consideró como muy natural la esclavitud, pero después el fin de la justicia y la igualdad lleva a abolir la esclavitud. Entonces, es un ejemplo de cómo puede cambiar un fin de absoluto hacia un fin relativo. Y después hablábamos también de los fines del Estado, de los principios del Estado, perdón, y les explicaba que son muy amplios. La definición misma es muy amplia, pero porque también va a estar orientado a la actuación del Estado en cada caso particular. Son los fundamentos que guían el funcionamiento mismo del Estado. Y después me hizo reír porque Lucio puso el ejercicio irrestricto de las libertades, dijo uno por ahí. Entonces le puse, bueno, el uno por ahí es el liberalismo clásico, porque el liberalismo es el que sostiene que hay que garantizar, que el fin del Estado es garantizar la libertad individual a toda costa sin intervenir en la vida de las personas, y este uno por ahí pudo haber sido Locke o Smith, que justamente hablan del Estado gendarme, de un Estado de mínima intervención o Estado gendarme. Perfecto. Mucho más actual, dice ahora Lucio. Bueno, ya no me voy a meter en la actualidad, ya sé a dónde vamos. Claro, sí, hay muchos ejemplos para dar actual. Bien. Bueno, entonces continúo con las funciones. Perfecto, vamos con las funciones. Veo que está interesante el chat, pero no lo puedo tener abierto. No, Bien. Bueno, cuando nosotros hablamos de las funciones del Estado, va a estar ligado al fin del Estado, que, digamos, como nosotros nos quedemos con esta idea de que el fin como bien del Estado debería perseguir el bien común público, que son aquellas condiciones que va a permitir el desarrollo y perfeccionamiento de las personas que están dentro de esta convivencia organizada políticamente por el Estado. La función del Estado, por excelencia, es la función social. El Estado tiene una función, que es la función social, ¿sí? Y esta función va a tener distintos aspectos. Nosotros nos vamos a una analogía que utilizó primero Platón y luego Godín, la analogía de un barco. Para que un barco llegue a destino, que es llegar a un puerto, necesita de la conjunción de diversas tareas de distintas personas que sepan hacer estas tareas. Pero el barco va a tener una función que es la de llegar al puerto. Lo mismo ocurre con el Estado. El Estado tiene una función, ¿sí?, que es la consecución de su bien común público, que es la consecución de esta función social. Pero va a necesitar de distintos aspectos que estén coordinados entre sí para lograr esta función social. Entonces, las funciones, si nosotros tenemos que dar un concepto, nos vamos a referir a las distintas acciones que realiza el Estado para cumplir este fin social. Y Heller nos va a decir que la función social es la base del resto de las funciones. Entonces, esta división que se realiza entre las diversas funciones del Estado, que son la función política, judicial, económica y cultural, se hace más a los fines didácticos o para poder comprender las distintas tareas que realiza el Estado, pero es importante que ustedes sepan que es una función que es la función social. Dentro de estas diversas funciones, nosotros vamos a rescatar la función política,
¿sí? Que se dice que es la función más ardua del Estado. La función judicial se dice que es la más delicada. La función económica se dice que es la más compleja. Y la función cultural que se dice que es la más fecunda. Vamos a iniciar con la primera, que es la función política. Recordemos que la palabra política deriva de polis y que esta palabra polis, que es una palabra griega, estaba vinculada a la participación de los ciudadanos en el gobierno, es decir, que la palabra polis implica gobierno y que este gobierno debe conducir hacia la felicidad, que es lo que nosotros hoy identificamos con las palabras bien común público. También es importante en este sentido hacer una aclaración, que no toda la actividad del Estado es política y a su vez que no toda la política deviene del Estado. ¿Sí? Eso es muy importante. Es decir, van a haber entidades no estatales o personas que van a realizar política, van a hacer política y a su vez van a haber actividades o funciones del Estado que no van a ser políticas en sí mismas. La política es más amplia que Estado, no se agota en el Estado. ¿Y cuáles son los componentes de esta función política que es muy importante? Primero, la función de mando. El Estado va a llevar adelante esta función política, va a llevar adelante esta organización y va a controlar. Mando y control, ¿sí? Que son las dos caras de una misma moneda. Yo para poder mandar necesito controlar. Y esta es la función política central. Luego nosotros vamos a ver dos funciones dentro de la función política que no van a ser políticas en sí mismas, pero van a ser necesarias para que se pueda llevar a cabo esta función política, y una es la función administrativa y otra es la función militar. La función administrativa hace a lo que nosotros hoy conocemos como la burocracia, ¿sí? Que hace referencia a todo este órgano que está integrado por distintos funcionarios jerarquizados que están capacitados, ¿no?, para llevar adelante esta función administrativa. Sin este apoyo no podría llevar adelante el Estado la función política, y lo mismo, el mismo análisis merece la función militar, que es necesaria para el ejercicio de la soberanía de todo Estado, y esta función militar tiene que apoyar al poder político. Obviamente debe limitarse a su función de apoyar, de defender a la nación, pero no debe invadir con esta función militar otras esferas de actuación dentro de la función política, porque obviamente ya nos encontramos en otro escenario. Y, recordemos un poco lo que veíamos cuando hablábamos de Maquiavelo, que lo más recomendable es que el ejercicio de esta función militar lo ejerzan ejércitos que no sean mercenarios, ¿sí? Ahora vamos a pasar a la función más delicada, como se la conoce, que es la función judicial. ¿Cuál es la definición de esta función? Nosotros recordemos que el Estado se va a consolidar a través del derecho. ¿Y el derecho qué es lo que va a mirar? Para poder ejercer este poder coercitivo y coactivo, va a mirar las conductas externas de los ciudadanos, es decir, va a limitar las conductas sociales de los ciudadanos. Y con esto le va a dar forma a esta organización para poder llevarla adelante. Nosotros, hoy por hoy, en la concepción de nuestro Estado moderno, podemos establecer y decir que Estado y derecho se necesitan entre sí. El Estado establece y ejecuta el derecho, ¿sí? Y con esto va a dar la seguridad jurídica que todo Estado moderno necesita. Ahora, yo les hago una pregunta. Para ustedes, ¿esta función judicial es de carácter político? Bueno, acá tenemos no, 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 sí, se la debe separar.
no debería, pero sí. Debería no serlo, pero sí. Bueno, nosotros que seguimos para este tema a Rossetti vamos a decir que la función judicial tiene consecuencias políticas, pero tiene que ser 100% independiente de la política. Justamente porque la función judicial, digamos, actúa como contralor de los otros poderes y es el último bastión de protección de los derechos humanos de las personas. Yo no los quiero marear con teorías actuales o pensadores actuales, sobre todo de la ciencia política, en donde se defiende, digamos, la función judicial que tiene cierto carácter político, pero no partidario, que eso es muy importante. Pero también si miramos nosotros un poquito fuera de la Argentina, vemos el caso de México, vamos a ver que hoy estas definiciones de la función judicial no puede ser partidaria o tiene que ser independiente de la política. Hoy por hoy nosotros podemos ver casos en los que eh, el límite es muy finito. La función, acá, bueno, exactamente, la función judicial va a tener un carácter político porque garantiza los fines del Estado, como dice la profe Victoria. Pero es importantísimo que ustedes sepan y reconozcan que la función judicial tiene que estar alejada, ¿sí?, de la política partidaria, justamente porque el fin último de esta función judicial es asegurar los derechos de las personas. Y ahora nos vamos a la siguiente función, que es la función económica, ¿sí?, que el Estado debería utilizar recursos propios para atender a sus necesidades básicas de los ciudadanos, como por ejemplo la educación y la salud. Y vamos a saber también que existe una vinculación muy estrecha entre la actividad política y la actividad económica, en el sentido que entre estas, que van a tener impacto entre sí y por ende, lo mejor que puede hacer el gobernante es planificar política y economía para lograr fines concretos exitosos. Es lo que les decía recién, cuál es la importancia, que el éxito de la política asegura el éxito económico y viceversa. Ahora nos vamos a la función cultural, que es la función del Estado más fecunda, se podría decir, porque va a abarcar la ciencia, el deporte, el arte, la educación. La educación todos sabemos que es fundamental para el desarrollo de una sociedad que sea pensante, una sociedad activa, que participe más en el tipo de sociedades democráticas como la nuestra. Y la educación lo que va a prevenir es la masificación y además va a permitir un enriquecimiento cultural. Entonces, haciendo un pequeño resumen de lo que acabamos de ver, podemos decir que la función social del Estado tiene distintos aspectos y estos aspectos son 4. Aspecto político, que hace al mando, al control y a la organización del Estado. La función judicial, que hace a la seguridad y al orden por medio del derecho. El aspecto económico, que va a atender a las necesidades básicas de los ciudadanos. Y el aspecto cultural, que hace el desarrollo integral de la sociedad. Como conclusión, podemos decir que las funciones del Estado, lo que acabamos de ver acá, política judicial, económica y cultural, son interdependientes entre sí y también son fundamentales, las 4, para el logro de su fin o función social. Y la coordinación entre estas distintas funciones va a ser fundamental para que esta sociedad pueda desarrollarse y alcanzar el bienestar. Bien, ¿cómo están acá en el chat? Bien, bien, venimos bien. Profe. Se quedaron muchos con la función judicial, pero bueno, ahora Lucio estaba poniendo las cosas en su lugar
y repitiendo que Montesquieu habla de la división de poderes, que en realidad se entiende como la separación de funciones, que funciona como contrapeso, exactamente. Perfecto. Bien, sí, es que la verdad que es un tema que da muchísimo para hablar. Les subiría a los chicos un podcast de una politóloga que habla justamente de este tema y sobre todo de la función política de la Corte Suprema, que está muy clarito porque hace, digamos, un raconto histórico y de los distintos fallos en donde se ve esta consecuencia política, así que ya se los vamos a mandar. Sí, estaría ¿Cómo bueno se llama el que nos podcast? estén pidiendo. Subilo al podcast en el curso. Buenísimo Sí, lo voy a escucharlo. subir. Igual ahí les pongo el nombre, se llama Legato Podcast. También ahí habla Gargarela, no sé si vos lo leíste, Vicky. ¿Cuál de Gargarela? Gargarela, el profesor de la UBA. Creo que fue profesor mío. Fue profesor, bueno, él también hace un podcast también de democracia y de la crisis de la democracia, que está muy bueno, pero él tiene una teoría bastante particular, así que yo eso lo diría ya escucharlo cuando aprueben la materia para no marearse más. Escuchá, perdón, para contestarle a Lucio del foro, el tema de los micrófonos, no terminaríamos más la clase en 5 horas, porque son 2 unidades las que hay que dar, por eso es que no habilitamos los micrófonos. Pero por eso yo estoy acá para cubrirlos en el chat el tiempo que haga falta, incluso con tus chistes de Gargareta. ¿Mi chiste? No, acá Oh, él, cuando vos hablabas de Gargarela, él puso Gargaleta para la tos, ah, como la propaganda esa del remedio. ok. Bien, voy a pasar a la otra unidad, no sé si hay algo para decir. ¿Alguna pregunta, alguna consulta respecto a los fines o funciones del Estado? ¿Todo claro? ¿Nos quedamos con Ignacio? Bueno, venimos bien. Al pelo, fantástico. Pasemos entonces a la próxima unidad. Así terminamos Bien, tempranito. perfecto. A ver, ahí ya pueden ver, ¿no? La filmina de la unidad 6. Sí, se ve perfecto. Bien. Bueno, en la unidad número 6 vamos a ver fundamentalmente estos conceptos de comunidad internacional, soberanía y no intervención. Acá cuando hablemos de soberanía vamos a apelar, digamos, a su memoria de lo que vimos cuando vimos el autor Jim Bodin, que lo vimos juntos, y yo me acuerdo que les dije, ténganlo presente para la segunda parte del programa. Y también vimos en la clase pasada poder y Sí, soberanía como elementos del Estado, el poder y la soberanía como atributo del poder. o sea que lo pueden dar ellos a este tema. Exactamente, con seguridad. Bien. Bueno, nosotros vamos a, digamos, a centrarnos en este concepto de soberanía, de independencia también, contextualizado en la comunidad internacional. O sea, que quédense tranquilos que no es la repetición de cosas que ustedes ya vieron, sino es contextualizarnos en distintos temas que vamos viendo. Pero obviamente es necesario todo lo que ustedes ya estudiaron, ya repasaron con las otras profes, para poder ir incorporando cada vez más conceptos y esto que me parece muy importante, en el mundo pasan cosas tan rápido para analizar, para aplicar todos estos conceptos que me parece que les viene al pelo esta materia para que ustedes sean ciudadanos conscientes y críticos de las cosas que están sucediendo. Bien, primero vamos a ver el Estado dentro de este orden internacional. Cuando nosotros hablamos de comunidad internacional, nos referimos a esta formación que se da por la coexistencia de todos los estados. O sea, nosotros tenemos múltiples estados. Esta comunidad internacional
surge ipso facto. ¿Qué quiere decir? Que surgió de manera natural y espontánea. No es que nos reunimos y creamos distintos estados para poder crear la comunidad internacional, sino que primero se dio la existencia de los estados modernos, que ya estudiamos nosotros cómo surgieron, y luego esto conforma la comunidad internacional. A eso hacemos referencia cuando decimos que surge espontánea y naturalmente. ¿Cuáles son las características de esta comunidad internacional? Ya lo dijimos, existen muchos estados. Esta pluralidad de estados va a dar origen a esta comunidad. Esta comunidad primero existió sin ningún tipo de organización formal, pero sí se fue dando un derecho internacional público, primero basado en costumbres y luego en tratados internacionales, que le fue dando forma a esta organización, a esta comunidad internacional. Y la comunidad internacional, que ya dijimos, surge de manera espontánea ante la multiplicidad de estados, va a ser necesaria una organización, ¿sí? Sobre todo en el siglo XX, cuando empiezan a surgir conflictos de gran trascendencia, con graves consecuencias que involucran a distintos estados, esta necesidad de nuclear una organización se va haciendo fundamental para poder llevar adelante esta convivencia de la comunidad internacional. Entonces, se hace fundamental tener una estructura con una autoridad y órganos que puedan mantener y asegurar este orden internacional. Y así va a surgir lo que nosotros conocemos hoy como con el nombre de jurisdicción internacional, que va a ser una jurisdicción superior a los estados. Superior porque cada estado va a tener su propia jurisdicción interna, que va a ser independiente y soberano en su orden interno, que eso lo que quiere decir es que va a repeler cualquier intromisión ilegítima o injusta de otro Estado, pero va a existir una jurisdicción internacional, ¿sí?, que va a tener una autoridad superior a la que van a tener cada Estado individualmente considerado. Ya vamos a ver a qué hace referencia esta jurisdicción internacional. Ahora, como dijimos recién, la comunidad internacional, organizada por distintos estados independientes, hace necesario una organización internacional, y cuando se comienza a hablar de organización internacional, surgen distintas posturas sobre cómo vamos a organizar internacionalmente a esta comunidad. Entonces, una postura extremista va a decir, hagamos un superestado, que haya un solo estado que abarque al resto de los estados. Obviamente, esto no ocurrió. Y la otra postura, en contraposición a la del superestado, es el mantenimiento de la individualidad, de la independencia de cada estado y crear un organismo internacional que este organismo internacional va a tener jurisdicción internacional y una autoridad superior al resto de los estados, pero va a respetar la soberanía de los estados. Y esta jurisdicción internacional, ¿cuál va a ser el fin? ¿Para qué nosotros vamos a crear una autoridad internacional? ¿Para qué vamos a tener esta estructura, esta autoridad? ¿Para qué vamos a tener hoy por hoy, como tenemos también jueces internacionales? ¿Qué es lo que van a buscar? Van a buscar el bien común internacional y la buena convivencia de los estados. Y acá nosotros vamos a ver que este concepto de bien común internacional va a empezar a jugar cómo juega el bien común público en relación a la limitación de actuación del Estado en el orden interno. El bien común internacional va a jugar como un concepto de limitación o de legitimación de actuación de esta jurisdicción internacional, y también vamos a echar mano al principio de subsidiariedad teniendo en cuenta este concepto de bien común internacional. Entonces, lo que va a buscar esta jurisdicción internacional es la buena convivencia de todos los estados existentes en la comunidad internacional, ¿sí? Y esta jurisdicción va a promover y va a tratar de lograr este bien común. ¿Cuáles son los elementos? Nosotros ya describimos hace rato el bien común público en el orden interno estatal. Ahora
¿A qué hacemos referencia cuando hablamos del bien común internacional? Vamos a tener que tener en cuenta estos 4 elementos. La paz, fíjense todo lo que estamos diciendo, que actual que es con lo que acaba de ocurrir, ¿sí? Si nos vamos un poquito al otro lado del mundo. Otro elemento de este bien común internacional es la cooperación y la solidaridad, la ayuda recíproca y los derechos humanos. Antes de pasar al tema de la soberanía, me parece importante que nos detengamos en esto de bien común internacional. Y fíjense, todas las organizaciones supranacionales que existen hoy, como sea la OEA, que es la Organización de los Estados Americanos, o la ONU, que es a nivel mundial. Nosotros hoy en América tenemos una Corte Interamericana que tiene jurisdicción internacional, que falla en contra de los estados, que estos estados son obligatorios. Fíjense el avance de las distintas, de esta, digamos, organización internacional, y también para que ustedes lo analicen, obviamente porque excede, digamos, el contexto de esta clase, analicen, sobre todo ya va a ser en derecho constitucional, pero estos conceptos no lo pierdan para analizarlo. La actuación de la Corte Interamericana, por ejemplo, cuando dice que un fallo que dicta, por ejemplo, en contra de Argentina es obligatorio para Chile, para Perú y para todos los Estados miembros. Acá se está respetando esto del límite de la jurisdicción internacional, del bien común internacional. Son cosas que hace pensar de algo que está sucediendo hoy y de cómo también esto va a influir obviamente en este problema de la soberanía. ¿Por qué? Porque la organización, ¿sí?, de la comunidad internacional, manteniendo la individualidad de los estados, que es la postura en la que nos encontramos hoy, no va a hacer perder la soberanía, como dice acá en esta filmina. Entonces, no se pierde la soberanía, pero ¿por qué hablamos de un problema de la soberanía? Porque ocurren cosas como, por ejemplo, lo que acabo de decir. La Corte Interamericana establece, que es la propia intérprete del tratado y de sus fallos, que son obligatorios para todos los países, aunque no hayan sido parte del proceso. Entonces, acá se respeta la soberanía y la individualidad de todo Estado. Y otra cuestión marcada con la soberanía es que, lo que les decía también del principio de subsidiariedad, que se aplica analógicamente cuando hablamos de bien común internacional, y es que la organización internacional va a coordinar, ¿sí?, el trabajo de los estados, pero no va a suplantar al Estado. También cuando nosotros hablamos del orden internacional, recordamos el concepto de soberanía, que decía Bodin de la soberanía, que es este poder absoluto, ilimitado, que tiene cada Estado. Eso se prefiere, digamos, cuando hablamos de comunidad internacional, dejar el concepto de soberanía cuando hablamos en el orden interno. Y en cambio, cuando nosotros estamos hablando en el orden de la comunidad internacional, se prefiere hablar de independencia del Estado, pero siempre dejando aclarado y salvado que todos los estados son soberanos en su orden, ¿sí?, y que todos los estados son independientes frente a la comunidad internacional. Ahora, esto significa, el reconocimiento de esta independencia y de esta soberanía significa que el Estado puede hacer lo que quiera en el orden internacional. La respuesta es que no, que esta independencia va a tener limitaciones y que estas limitaciones van a estar marcadas, delimitadas por el bien común internacional. Y no olvidemos cuáles son los elementos que nos van a guiar para entender qué forma parte de este bien común internacional, que es la paz, la cooperación, la ayuda recíproca y los derechos humanos. Ahora, dentro de esta comunidad internacional organizada hoy por hoy con una estructura, con órganos, con cortes, con jueces,
va a tener un principio que también nos va a delimitar la actuación de la jurisdicción internacional, y es el principio de la no intervención. ¿Esto qué quiere decir? Los estados reconocidos, independientes y soberanos van a rechazar la intervención en su jurisdicción interna, salvo algunas excepciones en las que se va a justificar una intervención legítima al Estado en su orden interno. Entonces, si nosotros hablamos de que van a haber excepciones a este principio de intervención, cuando esta intervención sea legítima, la pregunta que surge es, entonces, ¿quién puede intervenir? ¿Y en qué casos? ¿Quién puede intervenir? Y acá surgen distintas, digamos, propuestas de respuesta. Cualquier Estado, en forma unilateral, cualquier semejanza con la realidad es pura coincidencia, ¿no? Otra opción, varios estados mediante decisión multilateral o la organización internacional. La respuesta que se impone conforme a esta organización internacional, conforme a esta estructura internacional, es que quien debería intervenir es la organización internacional. Es la opción preferida. Eso no quiere decir que suceda. ¿Y por qué hoy por hoy es la opción preferida que sea la organización internacional? Porque hoy existe, porque hoy ya no estamos parados en una comunidad de estados que existen simplemente y conviven. Hoy tenemos una organización internacional y tenemos organización a nivel América, a nivel Europa, entonces, y a nivel mundial también. Entonces, la opción preferida debería ser la organización internacional. Ahora dijimos que una de las preguntas que surge es ¿quién puede intervenir en forma legítima? Y otra pregunta que surge es ¿cuándo? ¿Por qué se justificaría una intervención en el orden interno? Y acá tenemos, digamos, dos criterios. Puede ser cuando un Estado amenace o viole directamente el bien común internacional, y también puede ser cuando esta intervención sea un medio de defensa para la comunidad internacional. Entonces, fíjense que el concepto bien común internacional, organización internacional, jurisdicción internacional, se vuelven conceptos claves para entender cómo es esta dinámica que ocurre hoy a nivel mundial, que lo vemos, nosotros hoy tenemos ejemplos muy claros, lo que está sucediendo, lo que sucedió ayer en Egipto, qué pasa con Estados Unidos, Gaza. Hoy por hoy todos estos conceptos, ¿sí?, se hacen muy palpables y está bueno que ustedes lo utilicen para pensar, para hacer, para conformar, digamos, opiniones. De hecho, en el resumen que nosotros le dejamos a modo de ayuda, al final hay una pregunta de autorreflexión, que ahora no lo puedo abrir porque se me tildó la página, pero estaría interesante que ustedes puedan reflexionar sobre estos conceptos y de algo que ocurre actualmente. Así que bueno, y acá, en la última filmina, ya tenemos imágenes de los símbolos de la Unión Europea, de la OEA, de la ONU, y son todas organizaciones que ustedes las van a estudiar más a fondo en derecho constitucional, en derecho público internacional, pero son todos estos conceptos básicos que les van a permitir, digamos, comprender cabalmente cuando estudien las organizaciones internacionales en sí mismas. Así que bueno, acá ya llegamos al fin del desarrollo de la unidad. Vicky, no sé si... Acá estoy, reinicié la máquina, así que ya por lo menos me ven la cara. Ay, ahí te veo. Acá estoy, despeinada a esta hora del día, pero acá estoy. Perfecto, toda la clase, a mí me apasiona esta unidad del Estado en el orden internacional y, y simplemente quería hacer una última conclusión para que tengan muy en claro que cuando hablamos, porque nosotros veníamos hablando, como bien dijiste al comienzo, del concepto de soberanía, primero con Bodin,
después como una cualidad o atributo del poder, como elemento del Estado, pero lo más importante de esta unidad es que les quede muy en claro que la independencia, la distinción con la independencia, porque la independencia es el hecho de que un Estado no está sometido a otro, puede decidir por sí mismo. En cambio, la soberanía es el poder supremo dentro del Estado para darse sus propias leyes, para gobernarse dentro de su propio territorio. Entonces, la independencia es una condición externa y la soberanía es un poder interno. Hago esta aclaración porque suelen equivocarse en los exámenes y seguramente alguna pregunta iré por ahí. El resto de la unidad, fantástica, Maggie. Buenísimo, no veo si Acá hay... Lucio dice, económicamente hablando, estamos out en referencia a estas definiciones. ¿A qué se refiere el out, Lucio? Como chau, supongo. Como que estamos fuera de estas definiciones. A ver, le demos tiempo para que conteste. Y bueno, chicos, alguno que quiera ir haciendo preguntas. Por ejemplo, acá, bueno, Roberto, que siempre participa mucho, dice, ¿qué pasa cuando las decisiones del Estado ceden independencia ante otro Estado y esto vulnera la soberanía? Bueno, es muy buena pregunta. Te respondo, cuando un Estado cede independencia ante otro y eso afecta a la soberanía del país, se produce lo que se llama una pérdida de autonomía política. En estos casos el Estado se vuelve dependiente o subordinado y eso contradice el principio de igualdad entre los Estados. Por eso el derecho internacional, y lo van a estudiar en profundidad en esa materia, busca equilibrar la cooperación con el respeto siempre a la soberanía nacional de cada uno de los estados. Pero bueno, esto es apasionante, como decía la doctora, pero seguramente se va a ver en profundidad en otras materias. Pero no que te quería dejar sin la respuesta, es esto. El Estado se vuelve dependiente o subordinado porque pierde autonomía política. Entonces, la solución que le encuentra el derecho internacional a esto es buscar la cooperación para poder mantener el respeto a la soberanía de cada uno de los estados. Acá Lucio dice, a ver si está explicando, a ver, digo económicamente porque si no tenemos independencia, ¿de qué hacer y cómo con nuestros recursos, sobre todo los últimos movimientos y por los que vienen en cuanto a los recursos naturales? Es como que usted me diga qué hacer con mi salario y yo no tenga independencia para manejarlo según mis necesidades. Bueno, tal cual. Está muy buena la analogía. La dependencia económica sí puede limitar la soberanía real de un Estado. Si sus decisiones están condicionadas por deudas, por préstamos, por presiones externas, el Estado pierde la capacidad para definir cómo usar sus propios recursos igual, de la misma manera que una persona pierde la libertad si otro decide sobre su salario. Entonces, la verdadera independencia no solamente es política, sino también económica. Concuerdo plenamente con vos, Lucio, en ese sentido. Efectivamente, son temas hermosos para debatir. Mejor me limito a la isla de los navegantes. Bueno, bárbaro, ahí explayate lo que quieras en la isla de los navegantes. ¿Le gustó el trabajo? Es para, porque algunos chicos me decían, ¿y de dónde saco el material? No adjuntaron el material para hacer el trabajo. No, bueno, hay que estudiar todo el programa para poder hacer el trabajo. No todo el trabajo, pero bueno, las primeras unidades de teoría del Estado. ¿Alguna pregunta sobre fines, funciones o la organización? Bueno, vamos con los trabajos. Exactamente, ¿no? Si hablamos de política, estamos hasta las 11 de la noche, todas las noches. Respecto a los trabajos prácticos, me alegro que les guste. Realmente a mí me parece un trabajo donde ustedes pueden concretar toda esta teoría que llevan. Por eso aquellas personas que han perdido la regularidad o ya tienen aprobados los 4 trabajos obligatorios para regularizar, yo les recomiendo y encomiendo que hagan los otros trabajos prácticos porque sirve para bajar a la práctica
a la realidad toda esta teoría que van leyendo y estudiando. Y estamos cerca del parcial, así que hay que estar al día, ¿no? Era lo de los 4 trabajos. Creo que 20 personas me han preguntado cuántos trabajos hay que tener aprobados para regularizar. 4. Lo he dicho en clase, lo he dicho en distintas respuestas a sus compañeros, los he dicho en novedades. Con 4 trabajos aprobados, sean los 4 de la primera parte y no tengan ninguno de la segunda, lo mismo regularizan. Pero, sinceramente, son de mucha utilidad para ir estudiando a la par y concretando. A lo mejor se ponen a hacer el trabajo de la isla de los navegantes y empiezan con alguna duda. Bueno, eso genera que vuelvan a la teoría y terminen de entender. Y por supuesto el foro siempre abierto a las preguntas. Y en los grupos preguntan 20 veces por día. No se la mandamos para que corrija. Sí, manden para que nosotros corrijamos. Aunque ya tengan los 4 trabajos aprobados, sirve que nosotros le podamos hacer una devolución. Y si están desaprobados, no se harían problemas si ya tienen los otros 4 aprobados. Y realmente a esta altura desaprobamos solamente aquellos que me mandan trabajos de civil, trabajos... Miren, si me pongo a hablar ya me empiezo a enojar. Trabajos de sus compañeros, con nombre y apellido de sus compañeros. Y después intentan justificarse, bueno, lo que pasa es que lo bajé del grupo de WhatsApp y no me di cuenta y subí ese y no subí el mío. Ridículas explicaciones frente a la deshonestidad de subir trabajos ajenos y también del deshonesto que subió su trabajo al grupo de WhatsApp. ¿Alguien tiene a mano la fecha del segundo parcial? ...31 de octubre, perfecto. Bueno, el segundo parcial, les voy adelantando, no va a ser multiple choice. Así que vayan a estudiar, porque no va a ser muy extenso, pero van a tener que demostrar que estudiaron. Van a ser 2 temas a desarrollar, 2 preguntas a desarrollar. Y lo más probable es que en la última clase, antes del examen parcial, les explique cómo se va a trabajar el examen parcial, para evitar los problemas que tuvimos con el primero. Bueno, vamos terminando la clase, voy dejando de grabar.